Venid hombres, mujeres, ricos y pobres, pecadores, quien quiera que seáis. Sea el que fuere vuestro estado y condición, decid todos, decid ahora vuestras razones, y yo diré las mías. Entremos en juicio, pesémoslo todo con el peso del santuario. Terrible momento para un pecador, que por cualquier lado que considera su vida no ve más que pecado, sin cosa buena. Dios mío, ¿qué va a hacer de él? En este mundo el pecador siempre encuentra alguna excusa que alegar por todos los pecados que ha cometido. Lleva su propio orgullo hasta el mismo tribunal de la penitencia, hasta el sacramento de la confesión, donde no debiera comparecer sino para acusarse y condenarse a sí mismo, y lo único que hace es tratar de excusarse. Unas veces la ignorancia, otras las tentaciones que eran demasiado violentas, otras, en fin, las ocasiones y los malos ejemplos. Tales son las razones que todos los días están dando los pecadores para encubrir la enormidad de sus crímenes. Venid, pecadores orgullosos, veamos si vuestras excusas serán bien recibidas el día del juicio. Explicaos delante de aquel que tiene la antorcha en la mano y que todo lo vio, todo lo contó y todo lo pesó. ¿No sabías, dice, que aquello fuese pecado? Desdichado, te dirá Jesucristo. Si hubieses nacido en medio de naciones idólatras que jamás oyeron hablar del verdadero Dios, podrías tener alguna excusa en tu ignorancia. Pero tú, cristiano, que tuviste la dicha de nacer en el seno de mi iglesia, de crecer en el centro de la luz, tú que a cada instante oías hablar de la eterna felicidad, desde tu infancia te enseñaron lo que debías hacer para procurártela, y tú, a quien jamás cesaron de instruir, de exhortar y de reprender, ¿te atreves aún a excusarte con tu ignorancia? Desdichado. Si viviste en la ignorancia, fue sencillamente porque no quisiste instruirte, porque no quisiste aprovecharte de las instrucciones o huiste de ellas. Vete, desgraciado, vete. Tus excusas solo sirven para hacerte más digno aún de maldición. Vete, hijo maldito, al infierno, a arder en él con tu ignorancia. Pero dirá otro, es que mis pasiones eran muy violentas y mi debilidad muy grande. Mas le dirá el Señor, ya que Dios era tan bueno que te hacía conocer que eras débil, que tu pastor te lo advertía, que debías velar continuamente sobre ti mismo y mortificarte para dominar tus pasiones. ¿Por qué hacías precisamente todo lo contrario? ¿Por qué tanto cuidado en contentar tu cuerpo y tus gustos? Dios te hacía conocer tu debilidad y tú te exponías a caer a cada instante. ¿Por qué pues no recurrir a Dios demandándole su gracia? ¿Por qué no escuchar a tu pastor que no cesaba de exhortarte a pedir las gracias y las fuerzas necesarias para vencer la tentación? ¿Por qué tantas indiferencias y desprecios por los sacramentos donde hubieras hallado abundancia de gracia y de fuerza para hacer el bien y evitar el mal? ¿Por qué tan frecuente desprecio de la palabra de Dios que te hubiera guiado por el camino que debías seguir para llegar a Él? Pecadores ingratos y ciegos, todos estos bienes estaban a vuestra disposición. De ellos podíais serviros como tantos otros se sirvieron. ¿Qué hiciste para impedir tu caída en el pecado? Vamos, no rezaste sino por rutina o por costumbre. Vete, desdichado. Cuanto más conocías tu debilidad, tanto más debías haber recurrido a Dios, que te hubiera sostenido y ayudado en la obra de tu salvación. Vete, maldito, por ella te haces aún más criminal. Pero las ocasiones de pecar son tantas, dirá todavía otro. Amigo mío, 3 clases conozco de ocasiones que pueden conducirnos al pecado. Todos los estados tienen sus peligros.
Tres clases hay, digo, de ocasiones. Aquellas a las cuales estamos necesariamente expuestos por los deberes de nuestro estado, aquellas con las cuales tropezamos sin buscar y aquellas en las cuales nos enredamos sin necesidad. Si las ocasiones a las cuales nos exponemos sin necesidad no han de servirnos de excusa, no tratemos de excusar un pecado con otro pecado. Oíste cantar, dices, una mala canción, oíste una maledicencia o una calumnia, pero ¿por qué frecuentabas aquella casa o aquella compañía? ¿Por qué tratabas con aquellas personas que sabías que eran malas? ¿No sabías que quien se expone al peligro es culpable y en él morirá? El que cae sin haberse expuesto enseguida se levanta y su caída le hace aún más vigilante y precavido. Pero ¿no ves que Dios, que nos ha prometido su socorro en nuestras tentaciones, no nos lo ha prometido para el caso en que nosotros mismos tengamos la temeridad de exponernos a ellas? Vete, desgraciado, vete. Has buscado la manera de perderte a ti mismo. Mereces el infierno que está reservado a los pecadores como tú. Pero diréis, es que continuamente tenemos malos ejemplos delante de los ojos. Malos ejemplos. Frívola excusa. Si hay malos ejemplos, ¿no los hay acaso también buenos? ¿Por qué, pues, no seguir a los buenos mejor que a los malos? Veías a una joven ir al templo, acercarse a la sagrada mesa. ¿Por qué no seguíais a esta mejor que a la otra que iba al baile? Veías a aquel joven piadoso entrar en la iglesia para adorar a Jesús en el sagrario. ¿Por qué no seguiste sus pasos mejor que los del otro que iba a beber a la taberna? Di más bien, pecador, que preferiste seguir el camino ancho que te condujo a la infelicidad en que ahora te encuentras, que el camino que te había trazado el mismo Hijo de Dios. La verdadera causa de tus caídas y de tu reprobación no está, pues, ni en los malos ejemplos, ni en las ocasiones, ni en tu propia debilidad, ni en la falta de gracia y de auxilio. Está solamente en las malas disposiciones de tu corazón que tú no quisiste reprimir. Si obraste el mal, fue porque quisiste. Tu ruina viene únicamente de ti. Pero, replicaréis todavía, pero se nos había dicho siempre que Dios era tan bueno. Dios es bueno, no hay duda, pero es también justo. Su bondad y su misericordia han pasado ya para ti. Ahora no te queda más que su justicia y su venganza. Ay, hijos míos, con tanta repugnancia como ahora sentimos en confesarnos, si 5 minutos antes de aquel gran día Dios nos concediese sacerdotes para confesar nuestros pecados, para que se nos borrasen, ¿con qué diligencia nos aprovecharíamos de esta gracia? Mas ay, que esto no nos será concedido en aquel momento de desesperación. Mucho más prudente que nosotros fue el rey Boris, instruido por un misionero en la religión católica, pero cautivo aún de los falsos placeres del mundo, habiendo llamado a un pintor cristiano para que le pintara en su palacio la casa más horrible de bestias feroces, al revés. Por disposición de la divina providencia le pintó el juicio final, el mundo ardiendo en llamas, Jesucristo en medio de rayos y relámpagos, el infierno abierto ya para engullir a los condenados, con tan espantosas figuras que el rey quedó inmóvil. Vuelto en sí, acordóse de lo que el misionero le había enseñado para que aprendiese a evitar los horrores de aquel momento en el cual no cabrá al pecador otra suerte que la desesperación. Y renunciando al instante a todos sus placeres, pasó lo restante de su vida en el arrepentimiento y en las lágrimas. Si este príncipe no se hubiese convertido, hubiera llegado igualmente para él la muerte. Hubiera tardado algo más, es verdad, en dejar todos sus bienes y sus placeres. Sí, es cierto. Pero al morir, aun cuando hubiese vivido siglos, habrían pasado a otros. Y, habiendo vivido siglos, un día,
llegaría la muerte. Y él hubiera estado en el infierno ardiendo para siempre jamás, mientras que ahora se halla en el cielo para una eternidad, esperando aquel gran día, contento de ver que todos sus pecados le han sido perdonados y que jamás volverán a aparecer ni a los ojos de Dios ni a los ojos de los hombres. Fue este pensamiento bien meditado el que llevó a San Jerónimo a tratar su cuerpo con tanto rigor y a derramar tantas lágrimas. «Ah», exclamaba él en aquella vasta soledad, «paréceme que oigo a cada instante aquella trompeta, que ha de despertar a todos los muertos llamándome al tribunal de mi juez». Este mismo pensamiento hacía temblar a David en su trono y a San Agustín en medio de sus placeres, a pesar de todos sus esfuerzos por ahogar esta idea de que un día sería juzgado. Decíale de cuando en cuando a su amigo Alipio: «Ah, querido amigo, día vendrá en que comparezcamos todos en el tribunal de Dios para recibir la recompensa del bien o el castigo del mal que hayamos hecho durante nuestra vida. Dejemos, amigo mío», le decía, «el camino del crimen por aquel que han seguido todos los santos. Preparémonos desde la hora presente para ese gran día». Refiere San Juan Clímaco que un solitario dejó su monasterio para pasar a otro con el fin de hacer mayor penitencia. La primera noche fue citado al tribunal de Dios, quien le manifestó que era deudor ante su justicia de 100 libras de oro. «Ah, Señor», exclamó él, «¿qué puedo hacer para satisfacerlas?». Permaneció 3 años en aquel monasterio, permitiendo Dios que fuese despreciado y maltratado de todos los demás, hasta el extremo de que nadie parecía poderle sufrir. Apareciósele nuestro Señor por segunda vez al cabo de los 3 años, diciéndole que aún no había satisfecho más que la 4ª parte de su deuda. «Ah, Señor», exclamó él, «¿qué debo pues hacer para justificarme?». Fingióse loco durante 13 años, y haciendo de él todo lo que querían, tratábanle cruelmente como si fuera lo peor que existía. Apareciósele por 3ª vez el Señor, diciéndole que tenía ya pagada la mitad, después de 13 años de fingirse loco. «Señor», repuso él, «puesto que yo lo quise, es preciso que sufra para satisfacer a vuestra justicia. Oh Dios mío, no esperéis a castigar mis pecados después del juicio». Cuenta el mismo San Juan Clímaco otro hecho que hace estremecer. Dice que había un solitario que llevaba ya 40 años llorando sus pecados en el fondo de una selva. La víspera de su muerte, abriendo de golpe los ojos, fuera de sí, mirando a uno y otro lado de su cama como si viese a alguien que le pedía cuentas de su vida, respondía con voz temblorosa: «Sí, cometí este pecado, pero lo confesé e hice penitencia de él durante años y años hasta que Dios me lo perdonó». «También cometiste tal otro pecado», le decía la voz. «No», respondió el solitario, «ese nunca lo he cometido». Antes de morir se le oyó exclamar: Dios mío, quitad os pido mis pecados de delante de mis ojos, porque no puedo soportar su vista». ¿Qué va a hacer de nosotros? Si el demonio echa en cara aún los pecados que no se han cometido, cubiertos como estamos nosotros de culpas reales y de las cuales no hemos hecho penitencia, ¿por qué diferirla para aquel terrible momento? Si apenas los santos están seguros, ¿qué será de nosotros? ¿Qué debemos concluir de todo esto, hijos míos? Hemos de concluir que es necesario no perder jamás de vista que un día seremos juzgados sin misericordia, y que nuestros pecados se manifestarán a la vista del universo entero, y que después de este juicio, si nos hallamos culpables de estos pecados, iremos a llorarlos en los infiernos sin poder ni borrarlos ni olvidarlos jamás. Qué ciegos somos, hijos míos, si no nos aprovechamos del poco tiempo que nos queda de vida
para asegurarnos el cielo. Si somos pecadores, tenemos ahora esperanza de perdón, al paso que si aguardamos a aquel último día, no nos quedará ya recurso alguno. Dios mío, hacedme la gracia de que nunca me olvide de tan terrible momento, en especial cuando me vea tentado, para no sucumbir, a fin de que en aquel día podamos oír, salidas de la boca del Salvador, estas dulces palabras: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde el comienzo del mundo. Y esta es la gracia que os deseo.